Bienvenidos de nuevo al refugio donde no solo consumimos noticias, desciframos el pulso íntimo del mundo del espectáculo. Estás viendo Escándalos de series turcas, el archivo definitivo para quienes buscan las historias profundas que se esconden detrás del brillo de la alfombra roja. Si estabas buscando un espacio digital que respete la inteligencia del espectador y la dignidad del artista, tu búsqueda termina aquí. Hoy enfocamos nuestra lupa analítica en un relato que se siente menos como un simple chisme y más como un estudio moderno del destino. Hablamos de la convergencia gravitacional de Gökberk y LDRM y Cembrearda, dos cuerpos celestes del firmamento turco cuyo encuentro pareció crear su propio universo. No es una historia de declaraciones estruendosas ni de montajes publicitarios. Es una historia de silencios, de miradas que dicen lo que las palabras ahorran, y de un afecto que brotó en los intersticios de un guión. Antes de desplegar las capas de esta conexión, consolida tu lugar en nuestra comunidad. Suscríbete ahora para que no te pierdas ningún análisis profundo de las estrellas que adoras, activa la campana para ser la primera persona en ver la verdad, y si quieres apoyar un periodismo independiente y riguroso, con acceso a insignias exclusivas y teorías tras bambalinas, presiona el botón de unirte. Tu apoyo es el pulso vital de Escándalos de series turcas. Ahora sí, ponte cómodo, vamos a decodificar el lenguaje silencioso de un romance que se atrevió a desafiar el ruido del mundo. Cuando las órbitas chocan para entender la magnitud de lo que contemplamos, hay que rebobinar hasta el instante de origen, una elección de casting que vista hoy parece menos una decisión de despacho y más un empujón del universo para alinear dos trayectorias en una sola pista sincronizada. Cuando Gökberk LDRM y Cembrearda se cruzaron por primera vez bajo el zumbido de los focos, no hubo fuegos artificiales caóticos que se evaporan con la misma prisa con la que estallan. Los testigos hablan de algo más potente, un ligero cambio de presión en el ambiente, un silencio compartido, una sintonía común que los más atentos percibieron mucho antes de que se pronunciara la primera línea. La audiencia encendió el televisor esperando una historia habitual, una danza de ficción entre personajes llamados Serkan Andeda. Pero lo que los mantuvo hipnotizados no fueron los giros de libreto, sino una corriente visceral que parecía atravesar la cámara y golpear directo en el corazón del espectador. Como Serkan Andeda, Gökberk y Cembre no se limitaron a intercambiar parlamentos, establecieron un intercambio de energía que se sentía vivo. La cadencia juguetona de su humor, las miradas cruzadas que sugerían pasados más profundos que el guión permitía, las escenas de tormenta tensadas como cables al rojo y las reconciliaciones que inyectaban un alivio palpable en millones de salas. Todo aquello se percibía menos como una representación del afecto y más como una exploración mutua. ¿Dónde termina la ficción? Es la pregunta eterna que ronda a toda pareja en pantalla que funciona, el interrogante que nace cuando la verosimilitud del desempeño traspasa los límites del medio, vemos a dos profesionales fingiendo enamorarse, o asistimos, sin saberlo, a dos almas intentando esconder que ya cayeron. Las redes, ese amplificador del sentir colectivo, hicieron lo que saben hacer cuando detectan una emoción verdadera. Los edits se multiplicaron, las teorías pasaron de susurros a tratados detallados, y los análisis en cámara lenta de microgestos tras bambalinas se convirtieron en un género autónomo. Gökberk y Cembre ascendieron a doble estrella, en tendencia, centro de gravedad alrededor del cual orbitaban miles de cuentas de fans con devoción inquebrantable. Pero hay que admitir la doble cara de la maquinaria de la fama, mientras amplifica la admiración, afila las herramientas de la intromisión. Frente a esa marea, Gökberk y Cembre eligieron algo cada vez más raro, compostura. En entrevistas ofrecieron elogios sin provocación, gratitud sin confesión, calidez sin rendición. Su contención parecía planificada con pulso arquitectónico. Dibujaron una frontera con cortesía, negándose a permitir que el público pisoteara el jardín que estaban cultivando en privado. Una pausa para pensar. Quiero detenerme y preguntar a la familia de Escándalos de series turcas algo que toca la ética del fan. ¿Crees que los actores nos deben la verdad sobre su intimidad porque invertimos emoción en sus personajes? ¿O el misterio es parte del encanto? Cuando ves a una pareja como Gökberk y Cembre manteniendo un silencio tan digno, ¿te inspira respeto o alimenta tu curiosidad? Baja a los comentarios y debatamos. Y si valoras este enfoque respetuoso del espectáculo, deja tu like, nos ayuda a crecer. El asedio de la vigilancia como dicta la bestia, el silencio solo encendió un coro más ruidoso. Sin certezas, la imaginación colectiva rellenó huecos.
Los paparazzi se organizaron como un frente de tormenta, vigilando cafés, plantándose en estacionamientos, apostados en las puertas de los estudios, cualquier lugar donde la cercanía pudiera retorcerse en prueba. En las redacciones se volvió deporte descifrar lo indescifrable, una mirada transformada en titular, una leyenda críptica elevada a tesis psicológica, una coincidencia convertida en evidencia irrefutable. Bastaba una fotografía compartiendo marco, aunque fuera por azar, para encender las timelines varios días. Ni siquiera la más serena negación lograba invertir la corriente una vez en marcha. El set es una olla de presión, noches largas, ensayos repetidos de ternura hasta confundir fronteras, y la carga conjunta de sostener expectativas enormes. Cuando sostienes una historia así, te apoyas en tu pareja. Conoces su ritmo, ríes por agotamiento y celebras en susurros. Nace un lenguaje secreto entre dos personas cuando el resto del mundo escucha. Ese terreno resulta fértil para que el respeto evolucione hacia algo más suave, más firme, y mucho más íntimo de lo que cualquiera quisiera entregar a la multitud. Un cambio de tono y entonces el tono cambió. No por una alfombra roja ni por una revelación de manual de relaciones públicas. Ocurrió porque lo verdadero con el tiempo excava su propio espacio en la estridencia. Empezaron a circular murmullos entre técnicos y periodistas que afinan oído para captar el matiz antes que la palabra. Goldberg YLDRM había dejado de esquivar el tema. No montó una confesión dramática, hizo algo más sutil y, en cierto modo, más valiente, comenzó a hablar sin máscara. ¿Qué cuenta como confesión en un hombre que resguarda su vida privada como un guión inédito? ¿Una declaración rimbombante o una frase que aterriza suave y permanece porque no necesita pirotecnia? Goldberg y Zemre parecían entender el valor de esa modulación desde temprano. Se movieron despacio, negándose a permitir que el ruido del gremio dictara el paso. No alimentaron el espectáculo, aunque el espectáculo quisiera devorarlos. La evidencia de lo real durante un tiempo evitaron cualquier gesto que pudiera interpretarse como confirmación. Luego la guardia bajó no con fanfarria, sino con señales vividas. Surgió una foto que parecía un recuerdo, no un material promocional. Apareció un gesto de apoyo en una semana que puso a prueba su paciencia. Se les vio juntos en una noche que no exigía cámaras y, cuando estallaron los flashes, no huyeron. Los fans siguieron esa progresión como quien saborea una temporada de cocción lenta, con paciencia, conteniendo el aire, seguros de que el arco avanzaba al ritmo correcto. Y llegamos al eco que aún resuena, el momento en que Goldberg recalibró su discurso público. Hay clips ahora, trozos de entrevistas y fragmentos colados en micrófonos abiertos, donde su tono cambia de forma inconfundible. Dejó de hablar de una compañera, como si fuera solo eso, y empezó a referirse a Zemre como alguien cuya alma ha aprendido de memoria por repetición y sorpresa. No era el almíbar promocional de las giras de prensa. Era respeto con raíces enredadas. A través de los ojos de Goldberg observa su rostro cuando pronuncian su nombre. Ya no aparece la sonrisa entrenada para cámara. En su lugar asoma otra, que surge antes de recordar que el lente lo mira, un reflejo nacido de una verdad imposible de domar. Describe en ella una empatía que no se anuncia, una disciplina que estabiliza la escena caótica y la peculiar forma en que capta el clima del equipo, serenándolo sin reclamar mérito. Imagina la estampa, una silla de estudio, luces cálidas, un entrevistador acercándose con la pregunta inevitable. Son algo más que socios de ficción. Esta vez Goldberg no corre al cliché. Hace una pausa. Escoge las palabras. Permite que la respuesta sea medida y real. Quizá no regala las 3 palabras que los tabloides quieren, pero revela algo más. Deja claro que Zemre le importa fuera del cuadro. La llama su brújula en los días ruidosos, la primera voz que quiere oír cuando el mundo se vuelve demasiado, la artista cuyo talento afila el suyo y cuya presencia hace más llevaderas las horas duras. Menciona su constancia, su humor a quemarropa y la manera en que resguarda sus propios límites en una industria que devora fronteras por deporte. No hilvana un cuento de hadas, atestigua su carácter. Después de oírlo, la frase "la verdad sobre Zemrearda" cobra otro peso. Ya no suena a trampa de titular. Es un retrato pintado por quien la ha mirado de cerca y con bondad. Asoma una inteligencia que no condesciende, una generosidad que no necesita reflector y una columna vertebral que no se dobla por aplauso.
La reivindicación del fandom Gökberk lo notó. Gökberk lo valoró. Y al decirlo sin necesidad de espectáculo, ofreció al público una ventana que no se sentía invasiva. En alguien que abre poco su cuarto interior a los extraños, aquello resultó íntimo. La reacción fue instantánea y luminosa. Las redes se encendieron como centrales telefónicas. Fans por fin reivindicados tras meses de conjeturas, cosieron un mosaico de pruebas, fragmentos de entrevistas subtitulados con esmero, musicados para perforar la piel. Pusieron en paralelo los mejores latidos de Serkan and Eda con estos destellos nuevos de Gökberk y Cemre, defendiendo que la ficción y la realidad habían encontrado el mismo compás. Por supuesto, surgieron escépticos como siempre, sugiriendo que era publicidad inteligente o decretando que el amor real debería verse más ruidoso, o más silencioso, o lo que fuera distinto a lo que es. Pero el escepticismo pierde fuelle cuando la dignidad es consistente. Gökberk y Cemre no cobraron dividendos fáciles. Resistieron el hambre del algoritmo por actualizaciones constantes. Ofrecieron destellos, no una transmisión perpetua. Dejaron claro, sin pronunciarlo, que la intimidad no era moneda de cambio aquí. El legado de la discreción, y así llegamos al final de este desilvanar. El título que pulsaste no era trampa, era una promesa. Gökberk abrió una ventana. Lo que entró no fue un escándalo, fue sustancia. La verdad sobre Cemre, en sus palabras, es un estudio de admiración afilada por la experiencia y suavizada por el cuidado. Lo que conquistó a millones no fue un truco. Fueron dos personas tomando una alianza que el público ya adoraba como Serkan and Eda y dejándola resonar, con cuidado y en privado, más allá del corte final. No permitieron que la multitud escribiera el desenlace, lo escribieron ellos, con tinta que solo ellos pueden leer. Al despedirnos, recuerda que Escándalos de Series Turcas está comprometido con un relato respetuoso y profundo. Si crees en esta forma de contar, no te vayas sin suscribirte, activa la campana y considera unirte a nuestro círculo exclusivo presionando unirte. Queremos saber, ¿cuál es tu momento favorito de Serkan and Eda, que ahora sientes que fue real desde el principio? Cuéntalo en los comentarios. Hasta la próxima. Recuerda, a veces las historias de amor más silenciosas son las que más fuerte resuenan. Esto ha sido Escándalos de Series Turcas. Gracias por mirar.